Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente por acá. Yo soy José Ángel Bolívar y esto es mi opinión sobre lo sucedido el pasado sábado 16 de noviembre en Venezuela y de Juan Guaidó. Bueno, después de un par de días ya viendo las diferentes reacciones, los comentarios, las noticias sobre lo que fue la convocatoria y la marcha del pasado sábado 16 de noviembre en Caracas y otras ciudades por parte de Juan Guaidó y la oposición venezolana, pues ya el panorama está más claro, más despejado, y creo que ahora sí se pudiera emitir una opinión un poco más concisa, que es precisamente lo que voy a hablarles en esta ocasión. Y para ir de una vez al grano y no mantener tantas expectativas con el video, déjenme decirles que mi opinión es que Juan Guaidó se desinfló. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, quédense a ver el video entonces. Una marcha que estaba siendo convocada sin un propósito claro. Yo creo que más allá de medir la aceptación y el nivel de convocatoria que pudiera tener todavía Guaidó y la oposición, no creo que hubieran más expectativas para los organizadores con respecto a esta convocatoria del sábado. Y a pesar de todo, la gente fue. Mucha gente asistió al llamado, atendió el llamado de la oposición, al llamado de Juan Guaidó, no solamente en Caracas, también en Valencia, en Barquisimeto, en Maracaibo, en Mérida y otras ciudades importantes del país, pues llenaron las calles. Evidentemente no como en otras ocasiones, no como a principio de año cuando estaba de moda aquel, recuerdan el eslogan de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Bueno, cuando eso estaba de moda, sí es verdad que era la locura las calles de Venezuela, pero en esta ocasión, pues, aunque no pudiera decir que todavía que tímidamente, pero sí bajó bastante la afluencia de asistentes a sus concentraciones. Aún así, la gente fue, marchó, caminó, llevó sol, esperó, cantó, bailó, escuchó a diferentes líderes de la oposición en este momento y, por supuesto, al final, al mismo Juan Guaidó. Pero no dijo nada nuevo. De hecho, dijo mucho menos que en otras ocasiones porque no utilizó el eslogan que les acabo de decir ahorita: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ni siquiera lo nombró. Es más, solo se limitó a describir la situación del país, cosa que todos los venezolanos conocemos perfectamente, porque no tienes que montarte en una tarima para decirnos qué es lo que está pasando en la calle, qué es lo que vive día a día el pueblo. Más allá de eso, Guaidó no dijo nada nuevo. Oye, por cierto, están sonando las campanas por allí. Aquí son las 7:10 de la noche, aunque no lo crean, miren cómo está la claridad todavía, de la noche. Pero así es la primavera en Santiago. Bueno, con decir que lo más relevante de la tarde, por lo menos en la ciudad de Caracas, fue la presencia de un venezolano que llegó con una pancarta que decía: Guaidó estafador. Eso fue lo que colmó las redes sociales, todos los comentarios, las noticias, las páginas web, todas se centraron en eso. Unos tildaron a este pana de traidor, de infiltrado del régimen chavista. Otros pues dijeron que simplemente era sincero y que estaba demostrando el sentimiento de muchísima gente. Pero más allá de eso, definitivamente alborotó los ánimos, alborotó y movió los sentimientos, porque hay mucha gente que piensa lo mismo de esa pancarta. Juan Guaidó, sin duda alguna, fue el líder venezolano que en los últimos 20 años ha tenido el mayor apoyo popular, político, económico, mediático. De verdad que ese apoyo, ese nivel de aceptación, ese nivel de emoción en la gente no lo logró Enrique Mendoza en su momento, ni Enrique Capriles, ni Leopoldo López. Ninguno había logrado lo que hizo Juan Guaidó a comienzos de año. Y eso que hay que reconocer, que Guaidó no tiene el carisma político que tiene ni Mendoza, ni Capriles, ni Leopoldo, ni María Corina. Eso vamos a estar claros, no tiene la chispa política, pero llegó en un momento preciso, además de eso de que coincidieron muchas cosas legalmente, y obtuvo el apoyo internacional como nunca antes se había dado a la oposición venezolana. Así es que bueno, entonces Guaidó fue un líder único en los últimos 20 años. Pero no lo aprovechó, para nada lo aprovechó, de verdad. Se limitó a viajar, a hacer marchas, convocatorias, discursos, recorrió Venezuela, recorrió parte del mundo, pero no concretó. Quizás por malas asesorías políticas, quizás por presiones dentro de la misma oposición con intereses económicos y políticos que pudieran haber, o que, mejor dicho, que evidentemente los hay, vamos a estar claros. Pero lo cierto del caso es que Guaidó no aprovechó su momento político. Y es aquí donde yo voy. Yo creo que ya llegó el momento de olvidarnos de líderes, de olvidarnos de nombres, de olvidarnos de partidos políticos,
Ya basta de Acción Democrática, Primero Justicia, COPEI, Voluntad Popular, ya basta de Leopoldo, ya basta de Guaidó, ya basta de Capriles. Yo creo que hay que buscar otros caminos y otras vías. Aunque bueno, todavía muchos dirán que todavía queda el nombre de María Corina Machado, otra dirigente de la oposición que muy ciertamente, muy honestamente hay que decirlo, que ha mantenido una línea muy clara, muy centrada, bien radical en sus declaraciones y no se ha salido ni ha guabineado en ningún momento. Pero María Corina, primero que no ha tenido la oposición dentro de la oposición, no ha tenido el lugar importante, quizás porque ella no ha querido, quizás porque no ha querido pertenecer a ese círculo vicioso o quizás también porque no la han dejado pertenecer. Pero lo cierto del caso es que María Corina no ha todavía calado y no ha juntado el apoyo necesario para tomarse en cuenta como un líder verdaderamente importante. ¿Qué hace falta? Bueno, hace falta primero mucho dinero, hace falta mucho apoyo mediático, hace falta apoyo internacional, más dinero, más apoyo mediático y más presencia en todas partes. El dinero, mucha gente me dirá, bueno, sí, pero es que María Corina tiene dinero. Sí, sabemos que María Corina es de una posición económica bastante acomodada, pero ella no va a agarrar dinero de sus ahorros, de sus inversiones, de sus propiedades para hacer campaña política, vamos a estar claros. Entonces creo que todavía a María Corina le falta un poco para convertirse quizás en esa líder representativa de la oposición venezolana, y además de eso habría que ver si la oposición establecida, estos partidos políticos tradicionales, la dejarían tomar ese protagonismo, cosa que dudo. Y la comunidad internacional, bueno, pues la comunidad internacional está allí, todavía apoyando, pero ya un poco más despreocupada de la situación venezolana. Como les decía hace ratico, fue increíble el apoyo internacional que obtuvo Juan Guaidó. Más de 100 países lo reconocieron como presidente encargado. Incluso algunos recibieron a sus representantes diplomáticos, cosa que no había obtenido ninguno. Aparte de eso, pues vimos como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, países muy importantes dentro del movimiento político internacional, metieron a Juan Guaidó y a Venezuela dentro de sus agendas diarias y todos los días nombraban a nuestro país, a nuestro representante de la oposición en ese momento, y lo tenían allí, siempre encabezando las noticias. Pero pasaron los días, las semanas, los meses y no pasó nada. Evidentemente, pues todos dijeron, mira, bueno, ese lío es de ustedes, si ustedes no lo están solucionando, nosotros menos. Así es que ahora, pues como les estoy diciendo, yo creo que es el momento de una tercera vía, de una tercera opción, que ahorita no la hay en Venezuela, porque ni siquiera María Corina representaría una tercera opción. María Corina es otra líder de la oposición, ¿ok? Quizás más hacia el lado de la derecha, alejándose un poco de la izquierda, alejándose un poco del centro, pero sigue siendo un representante de la oposición tradicional. Recuerden que ya ella fue diputada y bueno, estuvo en ese círculo de trabajo, pero creo que ni siquiera por allí van los tiros. Los tiros van por un personaje que surja quizás del grupo de estudiantes, quizás de los empresarios, quizás de algún líder vecinal, qué sé yo, pero definitivamente políticos tradicionales no son los que nos van a sacar de la crisis que está en Venezuela. Y también queda la otra opción que sigue estando allí presente en la mente de muchos, que yo no la voy a nombrar acá en este video porque soy un comunicador social y no me voy a lanzar ese compromiso encima, pero que todos sabemos de qué estoy hablando. Pero también esa opción requiere apoyo interno y requiere gente de adentro que esté dispuesta a trabajar en eso, cosa que ahorita tampoco hay. Así es que nada, Venezuela, así está la cosa entonces en nuestro país, una oposición que sigue estando dividida. Ah, bueno, por cierto, vieron en estos días la reunión de Claudio Fermín, Bertucci y otros representantes allí de partidos minoritarios que están reuniéndose directamente con Nicolás Maduro y su combo. Incluso se está hablando de un nuevo CNE donde, no sé, no estaría presente la Asamblea Nacional, sino que lo iban a elegir ellos a través de la Asamblea Nacional Constituyente, cosa que es una total locura. Creo que eso no lo podemos apoyar, porque mal que bien tenemos una Asamblea Nacional que fue electa por el pueblo, donde la oposición tiene mayoría y que tiene que hacerla valer. Ellos son los que tienen que elegir al nuevo Consejo Nacional Electoral, y después que tengamos ese Consejo Nacional Electoral más o menos equilibrado, porque cualquier cosa va a ser más equilibrada que lo que tenemos ahorita, después que tengamos eso es que se puede empezar a hablar de elecciones en Venezuela. Ahora lo están haciendo al revés, están hablando de elecciones
sin siquiera tener un árbitro que sea más o menos equilibrado, repito. Entonces eso es una total locura. Así es que yo no apoyo para nada, de verdad, esa posición de Claudio Fermín, de Bertucci, de Henry Falcón y de todo ese combo que anda por ahí reuniéndose con Maduro. Entonces estaremos atentos en estos días y semanas a ver qué más pasa. Esto da mucho para hablar. Hoy quería hablar solamente de la convocatoria del sábado pasado y del papel de Juan Guaidó, pero vienen muchas más cosas que analizar, que opinar, porque el tema está bastante complejo y bastante complicado en nuestro país. Así que, bueno, pendiente por allí que va a venir más material. Como siempre te digo, si estás de acuerdo con mis opiniones, bueno, tu comentario positivo y tu manito arriba. Si estás en desacuerdo, pues dime por qué estás en desacuerdo y me explicas y creamos allí un debate bien sano y bien interesante. Chaito, entonces, yo soy José Ángel Bolívar y nos vemos en otra oportunidad.